Darrell y Mike eran dos hermanos que vivían en Sydney. Pertenecían a una familia humilde pero muy feliz. Siempre habían sido dos hermanos muy unidos. Todo lo hacían juntos. La pérdida de su madre a muy tierna edad y que su padre siempre estuviese trabajando había hecho que los dos hermanos fuesen inseparables. Pese a la pérdida de su madre, habían tenido una infancia bonita dentro de lo que cabe. Su padre siempre había procurado que no les faltase nada de comer, que estudiasen y que fueran felices, y así había sido. Conforme iban creciendo, más se iban uniendo estos hermanos. Si iban a algún lado de fiesta, iban los dos. Hasta compartían su afición por las motos. Solo se llevaban 1 año y medio de diferencia de edad y prácticamente tenían los mismos gustos. Hasta se echaron novia a la vez y se casaron casi el mismo día. Todo en sus vidas era felicidad, hasta el triste día que falleció su padre, y tenían que repartir la herencia. Con los años, su padre había prosperado mucho y había conseguido comprar tierras y varias casas. 2 de ellas estaban ocupadas, una por cada hermano respectivamente, y el problema llegó cuando tenían que repartirse esas tierras. No se sabe el motivo, pero la avaricia cegó a los hermanos y empezaron una gran batalla por esas tierras, la cual evidentemente no llegaría a buen puerto. Darrell, el mayor de los hermanos, mandó abrir una zanja ancha para dividir ambos terrenos y que se llenase de agua para que estuvieran bien separados, para separarse aún más por culpa de la herencia de su querido hermano Mike. Transcurrieron los años y la situación entre los hermanos no se arreglaba. Al revés, cada vez iba peor. La gota que colmó el vaso de Darrell, el hermano mayor, fue cuando vio a su hijo hablando con su sobrino, cada uno a un lado del riachuelo, que él mismo mandó hacer años antes. Eso le llenó de ira y mandó ir al pueblo a su otro hijo a que buscara un carpintero, pues quería construir una valla de madera alrededor de todo ese terreno, para que su hijo no tuviera más contacto con el hijo de su hermano Mike. El carpintero llegó a casa ese mismo día al atardecer y le preguntó a Darrell qué quería exactamente que hiciera. Entonces él le dijo que construyera una valla tan alta y ancha que obstaculizara que su hijo pudiera relacionarse con su primo. El carpintero lo miró extrañado a los ojos y le dijo: «¿Pero tan fuerte es lo que ha ocurrido entre tu hermano y tú para llegar a esos extremos?» Darrell en un principio no sabía qué contestar, porque realmente no había pasado nada grave, sino una ira cegadora a causa de la herencia de su padre, que había hecho que los dos se enfrentaran de una manera descomunal. Por un momento pensó lo felices que habían sido de niños, todo lo que se querían y todas las cosas que habían hecho juntos, pero pronto borró esos pensamientos de su cabeza y le dijo al carpintero que quería la valla en el plazo de 1 mes, que trajese todos los hombres que necesitara, que él los pagaría gustosamente. Los días iban pasando y Darrell veía que el carpintero pues no avanzaba en su trabajo. Se acercó a él y le preguntó que qué ocurría, qué estaba haciendo, que aún no había levantado ni un solo madero. Él le dijo que estuviese tranquilo, que en el plazo de 1 semana tendría su obra acabada. Al día siguiente, el carpintero fue al terreno del otro hermano, Mike, a hablar con él. Le dijo que venía de tierras lejanas en busca de una mejor vida y que si había mucho trabajo por ese lugar. Mike le dijo que sí, en el campo siempre hacía falta manos. Entonces el carpintero le preguntó por la familia del terreno de enfrente, y Mike le dijo que era su hermano, pero que hacía años que no se hablaban ni se veían. El carpintero lo miró a los ojos y le preguntó el motivo. Mike tampoco supo qué contestar con certeza, pero el carpintero vio en los ojos de Mike cierta esperanza, una esperanza que no había visto en los de su hermano Darrell. Y así fueron pasando los días. El carpintero, cada vez que tenía la oportunidad, se iba a hablar con uno u otro hermano, sin decirle a ninguno que había estado hablando con el otro. Se dio cuenta que en el corazón de ambos hermanos aún había mucho amor y le fue fácil encender la llama de nuevo, aunque el orgullo de ambos hacía que ninguno diese el paso. Le pidió a Darrell más tiempo
pues había surgido un problema y no podría tener la valla a tiempo y que necesitaba un mes más. Lo miró algo desconfiado, pero había algo en la mirada de ese carpintero que hacía que confiase plenamente en él y aceptó darle otro mes más de plazo. Cada día que pasaba se podían ver a los hermanos hacer cosas que no habían hecho en años. Siempre habían estado evitando acercarse al riachuelo que los dividía para no tener la oportunidad de verse por casualidad, y estos días se habían estado acercando, aunque con la mala suerte que nunca había coincidido, y ninguno de los dos se terminaba de decidir a llamar al otro. Una mañana el carpintero se acercó a la casa de Mike y le dijo que mañana al mediodía se acercase a la parte estrecha del riachuelo, que se llevaría una sorpresa. Mike, intrigado, le preguntó, pero no le quiso decir nada, solo le dijo: «Acércate y no te arrepentirás», y se fue. Esa misma mañana se acercó también a casa de Darrell y le dijo que ya tenía toda la obra prácticamente terminada, que se acercara mañana al mediodía a la parte estrecha del riachuelo, que era la mejor zona para observar bien toda esa obra. Darrell le dio las gracias, aunque no con la misma efusividad que 2 meses atrás le había encargado la obra. Algo dentro de él se había despertado desde hacía días y no paraba de pensar en su hermano otra vez, y lo mismo le ocurría a Mike. Esa misma mañana, cuando Darrell se disponía a ir hasta el riachuelo para ver esa obra, se encontró de nuevo con el carpintero, y en esta ocasión le preguntó el nombre, pues se había dado cuenta que en estos 2 meses no se había preocupado ni de su nombre. El carpintero le dijo que se llamaba Jesús. Darrell le dijo para ir a ver la obra, y Jesús le dijo que fuera el delante, que él le seguía. Conforme iba llegando al lugar, se dio cuenta que no había ninguna valla que rodeara ese terreno, sino que había un puente de madera que unía los terrenos de los hermanos. Darrell se dio la vuelta furioso para reclamarle, pero el carpintero, ya no estaba. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Era imposible que le hubiera dado tiempo a irse tan rápido. Cuando llegó a la altura del puente, el corazón de Darrell le dio un vuelco, pues al otro lado estaba su querido y amado hermano Mike, mirándolo sorprendido. Era la primera vez en muchos años que estaba uno frente al otro. Solo los separaban los 3 pequeños metros del puente. A Darrell se le encogió el corazón. Era muy grande el amor que sentía hacia su hermano, y cuando vio que Mike se ponía en pie encima del puente, salió a correr y se abrazó fuertemente a él. Los dos lloraron amargamente abrazados uno al otro durante un buen rato. Se pidieron disculpas por tanto orgullo y egoísmo. No entendía cómo un amor tan fuerte como es el de 2 hermanos había estado tantos años roto por culpa de algo material. Cuando dejaron de llorar, se fueron a hablar tranquilamente sentados sobre unas piedras. Allí estuvieron horas poniéndose al día. Volvió a surgir esa confianza que siempre habían tenido, como si nunca hubieran estado peleados. A lo lejos observaron una luz extraña. Se levantaron para acercarse y ver qué era, y vieron que era Jesús, el carpintero, que estaba envuelto en una especie de halo blanco y de repente desapareció. Entonces cayeron en la cuenta que la persona que había logrado el milagro de que ellos dos se volvieran a unir había sido Jesús, su Salvador. A partir de ese día nunca más se volvieron a separar los hermanos, ni las familias. Pasaron todas las navidades, cumpleaños y vacaciones juntos, y sus hijos crearon un vínculo como de hermanos. No entendían cómo la avaricia los había logrado separar tantos años, y querían recuperar el tiempo perdido. Fueron felices para siempre, y nunca más nada pudo romper ese vínculo tan grande que tenían ellos dos, los queridos hermanos. Y hasta aquí la bella experiencia de los hermanos que se distanciaron por una herencia, por la codicia del dinero. Una experiencia que nos enseña que jamás deberíamos ser tan avariciosos, y menos hasta el punto de no hablar o dejar de lado a alguien tan importante en nuestras vidas como lo es un hermano. Espero que os haya gustado y ojalá la codicia y avaricia nunca llene nuestros corazones. Un
Un abrazo grande para todos, muchas gracias queridos amigos y hasta la próxima.